Hola, buenas noches, domingo 12, bueno, ya estamos a lunes 13, un poquito más tarde de lo habitual, habíamos dicho empezaremos a las 12, pero bueno, estos domingos, tanta calor, al final será el cambio climático, pero bueno, en fin, vamos a empezar con los temas de hoy, que intentaremos estar un poco sentido del humor, nos vamos a centrar en 5 temas, principalmente hablaremos de Andalucía, hablaremos de la Unión Europea, centrado en el tema de Argelia y Rusia, hablaremos luego de esa opción que cada vez se maneja más intensamente, que es la salida del diputado Rufián del Congreso. Hablaremos también de esos movimientos en el grupo mixto, más que en el grupo mixto, que saben que hemos hablado en alguna ocasión, esos movimientos que tienen que ver un poco con la política del PP en el caso de Navarra, los dos tránsfugas, Sayas y Adaneros de UPyN, que parece que el PP quiere atraerlos a su línea para separarlos de lo que es UPyN. Recordemos que se fueron de ese partido y recordemos que pactan ambos con la CUP en el Congreso, por si alguien tenía algún problema, que debería ser algo a reflexionar también. Y finalmente iremos a Francia, donde la fuerte abstención ha hecho que haya una igualdad prácticamente entre Macron y Mélenchon, la extrema izquierda, que parece que avanza en Europa no por su voluntad, sino porque mucha gente se acaba absteniendo. Es algo que también habría que empezar a analizar el porqué de que la Europa se empieza a cansar los votantes de cierta forma de hacer política, que al final, entre nosotros, parece que es indiferente a la realidad de la vida. Empezamos, como decíamos, con Andalucía. Empieza hoy lunes ya, la última semana antes de las elecciones. Elecciones, recordemos, el domingo, últimos actos el viernes, jornada de reflexión el sábado. Y un poco lo que podemos decir a estas alturas, nuestro pronóstico parece que el PP sigue estabilizado, pero ha avanzado un poquito. Así en rápido resumen, Vox, que para nosotros había empezado la campaña muy mal, parece que ha parado esa caída y que incluso parece que puede estar subiendo, todo pendiente del debate electoral en Canal Sur. El PSOE sigue de capa caída, incluso en las últimas encuestas ya le dan menos de 30 diputados. Y Yolanda Díez, bueno, hablando de Franco, vamos a decirlo así de claro, vamos, ha dicho que había que votar por los represaliados hoy, que recordemos, Franco se murió. Ojo al dato, ¿eh? Hace 47 años, o sea que súmele que alguien tenga 18, estamos casi, bueno, estamos en 65 años, es decir, los recién jubilados tenían 18 años cuando murió Franco. Con Franco parece que vamos a vivir hasta el 2100 con esta gente. Parece esa sensación de que viven en el pasado anclados sin entender la realidad de la sociedad. Pero bueno, cada uno tiene sus problemas. Como decíamos, la clave va a ser el debate y sí que hay cosas que hay que empezar a ver con claridad. Nosotros hemos puesto 3 hitos importantes y en este momento, a día de hoy, parece que el único que está cumpliendo esos hitos es el PP. Los hitos los recordarán. Dijimos que éxito sería el PP pasar de 40, ahora mismo parece que podría estar por encima de 40, más por errores de otros que por aciertos suyos. El segundo hito dijimos que era de Vox, de pasar de 30, ahora mismo parece que estarían en 23, 24 escaños, podrían dar un arreón final, pero parece que se aleja la opción de momento, ojo, porque esto saben que es muy cambiante, de aspirar a superar al Partido Socialista, que el reto en este caso, que tampoco se cumple, era no bajar de 30, y parece que las encuestas ya le dan entre 28 y 29 escaños y sigue descendiendo. Ojo a esta última semana porque puede haber un arreón de Vox si recupera ese principio de campaña que no ha agradado a nadie, vamos a decirlo así, que ha cabreado incluso a la propia Macarena, que se pidió unos días de fiesta que al final le hicieron ver que no era posible en campaña, que esto no es el Congreso. Nosotros explicamos que el gran problema que tenía Macarena incluso en el primer debate es que se pensaba que esto era el Congreso, donde uno puede dar discursos más profundos, puede ver réplicas, etcétera, y estos son debates de la calle, vamos a decirlo así. El discurso ha de ser bastante diferente y lo que no se puede decir, algunos le han llamado sobreactuar, otros creemos que es un poco prepotencia, vamos a decirlo así, con todo el cariño del mundo, obviamente, pero es la sensación esa de ser la más lista de clase, que es obvio, viendo el candidato, los currículos de los candidatos, por descontado que es la más lista de todos, pero a veces hay que intentar la humildad, ponerte un poco sobre el terreno, es decir, y eso es algo que creemos que ella ha tenido en muchos aspectos de su carrera política y parece que alguien le debió mal asesorar en este principio de campaña. Algunos tenemos la mala fe de pensar que los mismos que querían largarla de Madrid son los que han asesorado al equipo asesor y parece que ella ha picado un poquito la mesa y ha implantado desde hace unos días la campaña más a su estilo. Eso significa recuperación, no recuperar obviamente
la posición de salida que tenía al principio, pero sí que creemos si el debate acaba siendo más, en su caso obviamente, más participativa, menos prepotente, vamos a decirlo así, no le estaremos dando consejos, obviamente sabrá más ella de lo que tiene que hacer, quizás se acerque más al votante que ve todavía en muchos aspectos a Vox como una formación de ultraderecha. Ese es el mensaje que tiene que transmitir, no transmitir la distancia, sino la proximidad, porque lo que ya es más importante que estamos viendo y que parece obvio es que lo que hay que movilizar por el Partido Socialista obviamente es los abstencionistas. Y está el partido intentando movilizarlo de todas formas. Vamos a ver esta semana si aparece o no aparece Sánchez en la campaña. La primera semana ha aparecido, pero los números cada vez van más hacia atrás. Y lo dijimos e insistimos, Sánchez si ve que la cosa se empieza a despeñar, pues seguramente abandonará su candidato. Sánchez es especialista en abandonar a los candidatos, lo dejará tirado y veremos a ver hasta qué punto puede ser la caída del PSOE. Una caída que, recordemos, se suma a dos factores importantes. El votante más moderado, digamos, del PSOE se puede ir perfectamente al PP y el votante más, no sabemos cómo decirlo exactamente, más populista, podríamos decir, se va a ir hacia Vox. Eso es la tendencia que estamos viendo. Obviamente Ciudadanos, según todas las encuestas, va a desaparecer, no nos extrañe más con los últimos follones de su candidato, el señor Marín, que suponemos se afiliará rápidamente a otro partido para seguir teniendo un cargo público. Y el partido de la extrema izquierda, ese reto nuevo de Yolanda Díaz, pues miren, ¿qué quieren que les diga? Nos pasan fotos de actos en plano corto y cuando te pasan fotos de actos en plano corto es que los planos largos pues no son muy positivos, digámoslo así. ¿Estás recordando a Franco cada 2 minutos? Pues creemos que el electorado al final ha madurado, que esto ya no es el 70, esto ya no son los 80, esto no son los 90, incluso no son los principios del año 2000, de este siglo. Estamos en el 2022. Hombre, hablar de Franco en vez de hablar de los problemas actuales, hablar de Andalucía, de estos años de gobierno del PP, como si el PSOE y la izquierda no hubiera estado gobernando durante 40 años y hubiera llevado, y eso hay que decirlo con claridad, a la autonomía andaluza a unas cifras horribles que se han recuperado gracias al gobierno actual, y eso es algo innegable. Solo hay que ver las comparativas de comunidades autónomas de hace 10 años, por decir una cifra, donde Andalucía estaba a la cola, junto curiosamente a Extremadura, y ves las cifras actuales y te das cuenta de que Andalucía ya no está tan en la cola como estaba. Incluso algunas ciudades, hablamos obviamente del puerto de Málaga, se está convirtiendo la ciudad de Málaga en un referente, superando en algunos momentos incluso a la propia Barcelona, dejando obviamente detrás Valencia, que desde que tiene el gobierno que tiene, pues ya saben que ha ido hacia abajo. Y esa es la triste realidad. Al final la política, aunque algunos no lo entiendan, existe. Y la política, aunque los políticos tengan muchas decisiones que están prácticamente de inercia, vamos a decirlo así, hay otras decisiones que marcan los acontecimientos de la, en este caso, de la comunidad o en algunos casos de la ciudad. Ejemplos, lo tenemos clarísimo. Vemos la Madrid de Ayuso, por decir algo, la Madrid de Almeida, o vemos la Barcelona de Colau o la Cataluña de Aragonés. Es obvio que partían ambos del mismo lugar y es obvio que uno está encabezando la cola y el otro está encabezando el liderazgo. Y son cosas innegables. Y al final el votante tiene esa decisión en sus manos, aunque es una vez cada 4 años, el caso de las autonómicas y el caso andaluz, de decidir si prefiere ese modelo que parece que está funcionando. Y lo decimos aquí, saben que no pedimos obviamente nunca el voto ni lo vamos a hacer a nadie, pero la realidad es la que es. A día de hoy Andalucía va mucho mejor con el gobierno que tenía. Luego cada uno puede elegir a quién elige para ese gobierno, pero está claro que el presidente es Moreno, que lo que iba con el Partido Socialista. Si además pones un candidato flojito en el Partido Socialista y en la extrema izquierda pones una candidata que se pasa el día hablando de Franco, pues parece que cuanto menos es dificultoso que haya algún tipo de aspiraciones. Yolanda Díaz sigue pensando en el mundo de Yupi, sigue viviendo en un mundo imaginario y creemos que esta primera prueba de fuego va a ser una fuerte bofetada y ya veremos qué pasa la semana siguiente. Pero nosotros insistimos en el mensaje que hemos lanzado desde hace semanas. La clave este mes no son solo las elecciones andaluzas, donde seguimos diciendo que va a ganar el Partido Popular, eso parece
a día de hoy algo incuestionable, donde la pelea principal que hablábamos hace unas semanas de quién iba a quedar segundo, donde podía aspirar Vox con el patinazo del principio de la campaña de Macarena Olona hasta el debate, luego ha habido recuperación, hay que decirlo, parece que se ha desposicionado bastante. Si hubiera iniciado la campaña como está haciendo ahora, seguramente sus aspiraciones serían mayores, pero eso es lo real. Y el descenso vertiginoso del Partido Socialista, que cuanto más dura la campaña, peor le van las cosas. La escenita de la ministra Montero, ese baile estúpido que parecía Rocky en el principio de una película, pues hace todo menos sumar decencia ni sumar votos, vamos a decirlo así. Claro, no se acaba de entender quién hay detrás de esta campaña del PSOE, porque parece que no atinan en nada. La extrema izquierda, ¿qué vamos a decir? A estas alturas muchos todavía no saben quién se presenta, porque es un conglomerado de nombres que no se acaban de entender. Y en ese escenario, pues lo de Yolanda Díaz, que la han obligado por primera vez a hacer campaña, recordemos en Castilla y León se negó, en las anteriores elecciones se negó, y en las gallegas, que no estaba todavía su decisión, pues pasó de 14-0, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Parece que no es una persona que dé suerte, ni mucho menos a la extrema izquierda, aunque es cierto, como recordaba alguien, que ahora mismo el gran problema de la izquierda y la extrema izquierda es que no hay candidatos. Es algo básico y elemental, pero no hay candidatos. ¿Quién hay si Sánchez no es el candidato del PSOE? Piensen, ¿qué nombre pondríamos en el candelero? No hay nadie. Habitualmente que se nutrían del mundo municipal, pues parece que no. De algún candidato de comunidades, hombre, todos llevan 40 años viviendo la política, con lo cual parece que tampoco. El gran problema de la izquierda, en este caso, obviamente, es que la mayoría de sus líderes llevan toda la vida viviendo de políticas, empezaron en las juventudes y no han salido del cargo público, del coche público, en toda su vida. Algo, por cierto, que era un modelo que estaba siguiendo el PP de Casado, vamos a decirlo así claro, y que obviamente sustenta buena parte de la actual estructura del PP de Casado. Y eso al final aleja a los políticos de la realidad y la ciudadanía, y eso al final los convierte en una especie de marcianos que hace que no sean capaces de conectar con el público. Las campañas, ya lo saben, no sirven en general para movilizar votos. Sí que es cierto que en Andalucía hay dos factores importantes. Primero, que hay un importante número de indecisos, tema siempre importante. Y segundo y más fundamental, que hay un elevado número de personas que creen o quieren irse a la abstención. Esos son los dos conglomerados. Obviamente hay un tercero, que es donde van los votantes de Ciudadanos, que parece que van a ir en mayoría al PP. Pero esos dos primeros aspectos, los abstencionistas y los dudosos, son el principal objetivo de todos los partidos. Y está claro que algunos lo están haciendo un poquito mejor y otros, con el Partido Socialista, realmente lo está haciendo bastante mal. Esa sensación del Partido Socialista habitual de que no ha gobernado ni gobierna y que vive apartado de todo, pues parece que no acaba de concitar el interés que podía haber hecho en hace unos años. Algunos creemos que la izquierda en general, el Partido Socialista en particular, tira mucho de la historia y lo que quiere el ciudadano, el votante, es que le expliquen el futuro, que le expliquen qué va a pasar, qué se va a hacer, y en eso el Partido Socialista parece que no es capaz de ilusionar, en muchos casos, ni a sus votantes tradicionales. Recordemos además que vuelve a la palestra el tema de si Sánchez será o no candidato en unas hipotéticas elecciones a finales del 23, siguen reforzándolo desde la Moncloa, y nosotros seguimos insistiendo que no va a llegar a esas elecciones como candidato el presidente Sánchez. Y si llega, va a ser para enterrar al Partido Socialista. Decíamos que este mes tenía dos claves después de las elecciones andaluzas, la clave primeramente en las propias elecciones y luego la cumbre de la OTAN, que ya se empieza a hablar en algunos derroteros que cómo va a salir dependiendo de las elecciones andaluzas. Nosotros lo hemos dicho con claridad, insistimos en el tema, recordemos cumbre de la OTAN finales de junio, elecciones andaluzas 10 días antes, el día 19, cumbre de la OTAN con prácticamente los líderes mundiales en Madrid, con la ciudad por cierto acordonada, nosotros estaremos también allí, pero sí que hay que pensar una cosa fundamental, y es que si la izquierda se da la bofetada que parece que se va a dar, vamos a ser claros, descenso brutal del PSOE y no consecución de sus objetivos por parte del partido de Yolanda Díaz, seguramente una parte de Podemos que ahora intentan aglutinarse, centrarse en la figura de Yolanda Díaz,
para intentar dar una imagen de cohesión, pues va a intentar separarse al máximo del Partido Socialista porque van a explicar que estando con ellos han perdido fuerza. Y el Partido Socialista seguramente de cara a la cumbre de la OTAN es consciente que no puede entrar con un gobierno débil y seguramente va a aguantar el envite y las faltas incluso diríamos de formalidad y de protocolo de algunos ministros, pero va a tomar nota. Y queremos que pensamos, sería lo lógico, aunque con esta gente saben que la lógica no impera habitualmente, lo lógico sería que se aguantara todo y hasta que se fuera el último líder mundial no pasara nada en este país. Pero bueno, como aquí esto a veces es un gallinero, a nadie le extrañe que antes de la cumbre se produzca algún movimiento incluso en el gobierno. Porque hay gente muy cansada, hay gente que ya está, perdón la vulgaridad, hasta las mismas pelotas de algunos ministros, y hay gente que no quiere dejar pasar ya ni una. Y las elecciones andaluzas son un buen referente para ver si ese movimiento será inmediato o será pasado la cumbre de la OTAN. Lo que está claro que el descenso de la izquierda y la ultraizquierda de las elecciones andaluzas va a pasar nota obviamente al gobierno y vamos a ver movimientos interesantes. Recuerden además que ese invento de sumar de la señora Yolanda Díaz empieza pasada la cumbre de la OTAN el día 8 de julio y recordemos que en esa misma fecha, el día 9, si no nos equivocamos, hay el Congreso del Partido Comunista que va a decidir por quién apuesta en Podemos. Y recordemos, el Partido Comunista, guste o no guste, es el único que tiene estructura en Podemos para poder hacer algo en un conjunto de toda España. Es el único que tiene estructura política dentro de Podemos con suficiente fuerza para poder montar una candidatura. Vamos a ver si gana Santiago, que sería la apuesta en principio de Yolanda Díaz, o si incluso será la circunstancia tras la cumbre de la OTAN que se va un poco hacia más la ortodoxia y acaba ganando el equipo de Belarre Montero. Porque esto al final, nunca lo olviden, uno dirá, no, o sea, el Partido Comunista cada vez, por citar el Partido Comunista o el propio Podemos, cada vez es más centralizado, menos de extrema izquierda. Sí, sí, podemos estar de acuerdo, pero lo mismo que pasó el otro día con las elecciones, por ejemplo, en algunos partidos independentistas en Cataluña, que salieron líderes radicales y uno decía, pero hombre, si se está muriendo el tema, sí, pero claro, habían votado la última vez, me invento, 6.000 y en esta votaron 300. ¿Quiénes son los 300 que quedan? Los más radicales, los totalmente politizados. Y ese es el problema de estos conglomerados asamblearios, que cuando empiezan son muy vastos, en el sentido de muy amplios, y cuando se empiezan a perder y se empiezan a ver los movimientos, vamos a decirlo, como lo que ha pasado en la Barcelona de Colau, los movimientos totalitarios, las apuestas por los amiguitos, los que viven del chollo, se separa la gente normal, que la había, ojo, no lo duden, la había en Podemos y la había en todos estos partidos, se separan porque se sienten engañados y se quedan, vamos a ser sinceros, los que están a nómina. Y claro, pasamos de votaciones de 6.000, 7.000 personas a votaciones, esas asambleas maravillosas, a votaciones de 150 a 200. Claro, si los 200 resulta que están a sueldo del alcalde de turno o la comunidad de turno o el partido de turno, pues obviamente van a la radicalidad porque es lo que les permite seguir cobrando dinero público. Andalucía va a ser clave los próximos días, hay que estar muy pendiente de todo lo que acontezca allá. Nosotros vamos hasta encima, recordemos que el domingo haremos un especial de las elecciones andaluzas, empezaremos sobre las 7:30 más o menos, e intentaremos seguir hasta el final de los datos. Y decíamos que el segundo tema importante era hablar un poco del tema de Argelia y Magreb, pero lo vamos a mezclar con el tema de Rusia, por estas últimas novedades que parece que Europa empieza a plegarse a las intenciones de Putin. Y lo vamos a resumir en 2 palabras. Europa está haciendo el ridículo. Europa no pinta nada o pinta poco. Nos marean todos. Nos marea Argelia, nos marea Rusia. Nos hacemos los machitos. Vamos a enviarte, recuerden Sánchez, 40 Leopards. Y al final hasta Alemania lo desmiente y van a venir de allí. De Álvarez, ¿qué le quieren que le diga con el tema de Argelia? Pues en Europa se ríen de él, lo dijimos el otro día, porque tiene un problema que Europa no tenía con Argelia, lo genera la administración del presidente Sánchez, y encima quieren que se lo solucione Europa. Europa tira del tema de, coño, que si rompes el tratado con España, es realmente con toda Europa. Argelia mira como diciendo, ¿y a mí qué cojones me cuentas? Y la realidad es que la sensación que se tiene cada vez más amplia es que el gran problema, obviamente, Rusia, Argelia, todo lo que quieran, pero el gran problema lo tiene internamente Europa. Y lo tiene seguramente la personalidad del ministro Borrell,
que está demostrando una debilidad enorme y que está cabreando ya a muchos líderes europeos que lo ven una persona inconsistente para el cargo que tiene. Está muy bien las palabrerías, está muy bien todas las tonterías del exministro Borrell, ministro actualmente de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pero realmente, oiga, hay cargos donde uno no vale que hable y que salga en una entrevista, que se levante a las 6 de la mañana y coge el coche y habla por teléfono. Está muy bien eso, Borrell, pero oiga, esto resulta de resultados. Y da la sensación de que esa política española de hablar, estamos pensando por ejemplo en la propia Yolanda Díaz, de hablar sin decir nada durante 15 minutos, que es bastante sorprendente y hay que reconocerle que tiene capacidad la señora para eso, pues al final no soluciona los problemas de la gente. Y estamos demasiado acostumbrados últimamente en Europa a que se hable mucho y se solucionen pocos problemas. No solo estamos pensando obviamente en el tema de la presencia europea en otros países, hablamos del tema Rusia, el tema Argelia, sino incluso de la presencia española, hablamos de la antigua ministra Laya o el ministro Álvarez, por ejemplo, en temas como el de, por citar uno muy claro, el de Bélgica, con todo el tema de las extradiciones, etcétera, etcétera. La presencia española es débil y empieza a haber una sensación cada vez más amplia en la Unión Europea de que este gobierno es un auténtico cachondeo. Sánchez ha perdido toda la reputación que curiosamente tenía, a algunos nos sorprende, pero la tenía en Europa tras los últimos meses. Ya no aspira a nada en Europa, sabe que tiene que quedarse en España porque fuera de España nadie le hace caso. Y la realidad es que los datos al final, lo que marca la situación, y es algo que parece el gobierno ignora, son las estadísticas. Y claro, tú no puedes empezar la pandemia en unas cifras razonables pensando unos crecimientos interesantes y a estar luego de la nefasta gestión de la pandemia en la última cifra de todos. Y encima lo peor, que son una cultura como buena parte de la europea anglicana en ese sentido, no tiene mucho sentido vanagloriarte de cuando lo haces mal. La autocrítica no existe en España. Y parece que es lo que molesta en Europa. Borrell sigue esa política española de cero autocrítica y cero gestión. Veremos a ver si hay cambios en la Unión Europea, pero está claro que la imagen exterior de Europa empieza a ser cada vez más triste y más pobre. Quien parece que está triste, pobre creemos que no, porque ha mejorado un poco su nivel económico, es Rufián, Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, que parece cada vez más claro las voces internas para enviarlo a la candidatura de Santa Coloma de Gramenet en las próximas elecciones de mayo y hacerle desaparecer del Congreso. Según parece, ya se está buscando sustituto, se le critica sus pocas tablas de negociador, se le critica sus continuas meteduras de pata, supongo se le critica también que sea simpático y tenga sentido del humor, aunque a algunos no les guste, cosa que habitualmente los líderes catalanes son más aburridos que una abeja. Vamos a decirlo, decimos con todo el cariño y todo el respeto, pero pensamos que eso sí que lo tiene Rufián, pero que no da para el independentismo la suficiente fuerza que requieren. Otras historias que se pueden imaginar sobre su origen, etcétera, etcétera, que también son muy criticadas, y parece que el fin de Rufián va a ser la política municipal, donde seguramente él aceptaba, presentarse en las elecciones municipales, pero pedía seguir siendo diputado. Recuerden también sus relaciones personales con una jefe de gabinete de un partido que vive también en Madrid, con lo cual parece que también eso se movía bastante. Y está claro que parece que el partido y sobre todo las bases están negando esa opción y quieren un cambio total en el Congreso del diputado Rufián. Veremos a ver si se plasma o no se plasma. Recordemos, esto debería suceder si todo es normal. Elecciones 28 de mayo del 2023, con lo cual el cambio o el cese debería ser a principios de año para que tuviera tiempo, digamos, hacer la campaña, aunque sea de una localidad, no diremos la palabra menor, porque son las localidades más pobladas de Cataluña, pero realmente se imaginarán que con pocas aspiraciones Rufián de llegar a la alcaldía y con pocas aspiraciones al final de gestionar, que entre nosotros parece que lo de gestionar tampoco lo lleva muy bien, con lo cual estamos en lo de siempre, la clase política que parece que no entiende de qué va la vida. Y lo vemos en un ejemplo claro. Recuerdan que hemos hablado muchas veces últimamente del grupo mixto, aquel que apoya, por ejemplo, a la CUP, ¿saben? Los independentistas. Hablamos en este caso de los dos diputados navarros, Sayas y Adanero, que se abren la boca de criticar a ETA y no sé qué y tal, y luego resulta que apoyan a la CUP para tener portavocías en el grupo mixto. Cosas de esas muy curiosas, eso sí, ha aparecido incluso ya publicado en algún diario navarro, pero son cosas que llevan meses sucediendo, ellos lo esconden.
Cada uno, obviamente, nosotros tenemos claro que es libre de hacerlo. Luego recordemos que estos dos diputados tránsfugas de su partido, UPyN, fueron expulsados y están creando una plataforma que es donde la historia que vamos a explicar. Una plataforma donde ellos son los dos líderes y que parece que el PP quiere acercar a su vera. Quiere tener representación en Navarra, no confía en el UPyN tradicional y confía en estos dos tránsfugas para sumar a su proyecto. Deberíamos decirle claramente al señor Feijóo, que sabemos que no se escucha, primero, que queda muy feo que en Navarra te apoyes con gente que vota a favor de la CUP. Si eso es el PP nuevo, vamos mal. Segundo y importante, señor Feijóo, en Navarra hay más gente que estos señores, que llevan mamando de la política toda la vida. Si uno busca regeneración, no puede coger a los de siempre. Esto parece aquellos equipos, a lo mejor los que siguen el fútbol se acordarán, que subían de segunda a primera y fichaban a gente de 40 años porque había jugado 2 días en el Real Madrid o en el Barça, y pensaban que con eso se hacía un equipo. Y siempre se decía, lo importante es sacar un tío de 17, de 18 años de la cantera y con ellos darles oportunidades. Pues creemos que Navarra es lo mismo. Hay políticos quemados. Hombre, y si un político navarro se dedica a pactar con la CUP de forma constante para sacarse un dinerito, oiga, que luego cada uno es libre de hacerlo, no hay ningún problema, pero creemos que si el partido que pretende llegar al poder se apoya en eso, y hablamos del PP fijo, pues creemos que hace un maltrato. Estamos hablando de más de 2 tránsfugas que se han ido de su partido. No se han ido para hacer el trabajo, no, se han ido para seguir cobrando, que eso es algo muy diferente a otros casos que conocemos. Y no es el caso, además, de 2 personajes neófitos, digamos, en la política, sino que llevan unos cuantos años viviendo del dinero público sin tener otro oficio ni beneficio. El PP debería empezar a plantearse, obviamente, ¿qué va a hacer con esas comunidades necesarias para llegar al mando en España? Porque obviamente Feijóo puede ganar, pero al final necesitará diputados, sobre todo en el País Vasco, donde parece que no están por la labor con el equipo de Iturgaiz, que eso es otra, en Navarra y obviamente en Cataluña, donde tampoco está muy claro si van a tirar de la mano de Alejandro Fernández o no. Y ahí algunos pensamos que a lo mejor habría que empezar a pensar en caras nuevas, lo hemos dicho en Cataluña, porque si no la situación parece que es más de lo mismo. Y si algo nos permite ver las elecciones andaluzas, por ejemplo, con elevado número de abstenciones, y nos permite ver, que hablaremos en unos minutos también, las elecciones francesas, es que el votante medio, el votante que más ha ido a votar en todas las elecciones, empieza a estar cansado de esta clase política. Empieza a estar cansado que siempre sean los mismos, con diversas siglas. Sería el caso, obviamente, de Salles y Adanero, que se acaban en una plataforma nueva unida al PP, pues no acabarían siendo los mismos que se han presentado siempre. Solamente tienen sus votos cautivos, eso no lo niega nadie, pero la gente empieza a estar cansado. Hubo la erupción en su momento de Podemos como una forma, digamos, de ilusionar al votante. Ha salido rana, vamos a decirlo así, querían llegar a los cielos, lo que llegaron es llenarse los bolsillos, pero habría que empezar a pensar si la política se entiende desde la política de alguna manera mejor que solo un lugar donde caerse y ganar dinero. Y eso es algo que deben reflexionar los líderes políticos. Sabemos que es muy difícil a estas alturas que Feijóo tenga tiempo de pensar en todo esto, porque va con el cohete, perdón la vulgaridad, pero con el cohete en el culo, para intentar estar presente en todos lados, pero debería dedicar un poco de su tiempo a reflexionar sobre la política, no a 4 años, ni a 1 año, que solamente será presidente, o 1 año y medio, sino a reflexionar sobre qué quieren los españoles en la política en los próximos años. Si quieren más de lo mismo o quieren un esfuerzo de la clase política por intentar estar mejor colocados. Al final, la política es un servicio a los ciudadanos y eso no hay que olvidarlo. Y cada vez más claro, y este movimiento que decíamos del grupo mixto de diputados que apoyan a la CUP para tener un sobresueldo mensual, lo cual es bastante lamentable, pues parece que el señor Salles y Adanero no son el mejor ejemplo de la clase política en este país y algunos pensamos que obviamente si quieren presentar su plataforma, que se presenten, pero que el Partido Popular apoye esta plataforma para mantener la posición de 2 vividores, pues sería otro error del Partido Popular que creemos que no puede cometer este tipo de errores. Vamos a ver cómo se mueve esto, porque estamos hablando
de elecciones también en breve. En mayo hay las autonómicas de Navarra y vamos a ver por dónde se mueven todos estos temas, aunque obviamente estos dos señores estamos hablando de elecciones al Congreso. Y decíamos que la clave últimamente en las elecciones en Europa, el desánimo europeo en general, es la abstención. Y hemos visto un claro ejemplo hoy en las legislativas francesas. Prácticamente iguales Macron y Mélenchon, la extrema izquierda, vamos a decirlo así, claro. Y la realidad, una vez desaparecido el Partido Socialista, la realidad es que quien gana realmente es la abstención. Porque el votante europeo, cansado de tanta debilidad, de tanto paripé, abandona, obviamente, por un lado, a los partidos tradicionales y se quedan, como decíamos antes, con aquello de los movimientos locales. Al final, los más fieles son los extremistas. Y es triste decirlo, pero en una sociedad, imagínense que hay un 30% de extremistas o un 20%, si la gente normal, y sí, nosotros somos los que decimos que hay partidos que solo votan a normales, y lo decimos con todo el cariño del mundo, porque son poco democráticos. Si la gente normal se queda en casa porque no hay nadie que le ilusione, pues esa abstención perjudica claramente a los partidos normales, que en muchos casos acaban criticando, no, la gente, no, el problema es suyo, el problema es de la política, y esto debería aprenderlo Feijóo para los próximos meses. Debería aprender el ejemplo, obviamente, de Ayuso, que es el caso más claro, donde la participación fue masiva y arrasó. Porque jugar, que es lo que hace en muchos casos, ejemplo, el independentismo en Cataluña, ganar unas elecciones por la abstención mayoritaria de la gente y que solo vayan a votar los tuyos, es la política que sí se hizo en Cataluña, en las elecciones, recordemos, de aquí, en las autonómicas, y que curiosamente ha pasado también en Francia, y que curiosamente cuando hay un líder fuerte, estamos pensando en las elecciones de Madrid, las elecciones se disparan, las votaciones, y la abstención no es tan grande. Y eso al final pasa por una cosa básica. Ilusionen al votante, ilusionen a la gente, hagan ver que la política es válida, porque si no, esto quedará en manos de radicales. Es un consejo a largo plazo, pero a veces, ojo, que a veces los largos plazos son más breves de lo que pensamos. Encaramos esta semana previa a las elecciones de Andalucía, donde el seguimiento va a ser prácticamente continuado de todo lo que pase. Vamos a ver esos movimientos, vamos a ver finalmente de las 3 hitos que hemos marcado, quiénes los van a cumplir. Recordemos, más de 40 diputados del PP, a día de hoy parece que sí, más de 30 Vox parece que no, y menos de 30 el PSOE parece que sí, o sea, con lo cual es no, quiero decir que es negativo. Vamos a ver esos 3 hitos los próximos días, hay muchos cambios tras el debate. En todo caso, vamos a estar aquí informando. Mañana, recuerden, 3 programas, mañana noche con Javier Negre y a la noche el nuestro. Como siempre, Telepato, el canal de la transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.